Vamos, hermano, en la palabra del Señor. El tema que nos corresponde, que nos toca en este día, pues hermano, es un tema que el Señor me puso en mi corazón. Se titula Dios se hizo hombre. Vamos a revisar el Evangelio de Lucas, así como el Evangelio de San Juan. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por permitirme, dame este privilegio, Padre, de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, referente a lo que usted, Señor, se hizo hombre cuando aquí en la tierra, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo. Toque nuestras mentes, nuestros corazones, para grabar su palabra, Señor, y ponerla por manifiesto, por obra, Señor, en nuestras vidas, Padre, en este peregrinaje de fe. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a sus familiares. Amén, aleluya, Señor. Espíritu Santo, seas tú quien tome control de esta casa de oración. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este tema maravilloso. Sabemos que todos los temas referentes al Señor son maravillosos, hermanos. Dios se hizo hombre. Cuando nosotros hablamos Dios se hizo hombre, estamos hablando de la encarnación de Dios. La encarnación, que está bien claro pues en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el 1:14, hermanos. Es la base de aquí de la encarnación. ¿Quién fue Dios? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Y quién es? Porque ellos son eternos. Nosotros somos pasajeros, somos temporales, pero ellos son eternos. El mismo de ayer, de hoy y de siempre es Dios. Hermanos, tenemos que comprender pues que la verdad es de Dios hecho hombre. Tenemos que comprender esa verdad. Como un versículo clave podemos decir, pues hermano, en el mismo, vamos a abrir el Evangelio de Lucas. Lucas, pues hermano, 1:31, que a la letra dice: y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás Jesús. Gloria a Dios. Como una pequeña introducción podemos decir acerca de la encarnación de Dios en Jesucristo. Hay un teólogo, un profesor teólogo temeroso de Dios, afirma que Jesús no fue una figura ideológica, sino fue un ciudadano de este mundo, igual que usted, igual que yo, hermano, que participó de nuestra historia. Él se desarrolló en un ámbito, en un terreno de una cultura, pues hermano, con costumbres sociales, económicas, religiosas, propias de esa etapa, de esa época del Nuevo Testamento. Podemos comprender también, pues hermano, que para el Hijo del Hombre no fue fácil dejar su trono de gloria, pues hermano, y nacer en un pueblo pues lleno de dificultades como era Belén, Jerusalén, dificultades en todos sus ámbitos, hermano, en la que asimismo tuvo que aprender él a hablar, a caminar, obedecer a sus padres terrenales. Jesucristo comenzó a obedecer primeramente a sus padres terrenales. Igualmente aprender la palabra de Dios. Tuvo que ir a las sinagogas para aprender la palabra de Dios. Por otro lado, también sufrió muchas privaciones propias de sus padres, porque sus padres eran peregrinos y menesterosos, eran pobres. Por eso él tuvo muchas privaciones. Tuvo que recorrer todos los caminos que recorre usted, que recorro yo. Jesucristo recorrió todos esos caminos, hermano. Pero hubo una gran diferencia entre Jesucristo y nosotros, porque Él fue a la cruz en su camino final, fue a la cruz y dio su vida por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios. Amén. Así podemos decir, pues hermano, que la tristeza que a veces sentimos, Señor, cuando viene de Dios, produce arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la tristeza cuando hemos ofendido a Dios, a nuestro prójimo. Y cuando el mundo lo provee, pues hermano, es muerte. Todo pecado es muerte. Amén, aleluya. Vayamos pues a esta primera parte. Ahí vamos a encontrar tres partes. Jesús, un niño, dice,
un niño singular, Jesús un joven maravilloso, extraordinario, fuera de serie, y un Jesús hecho hombre, el mismo Dios. Vamos a comenzar con el primero, vamos al libro de Lucas, pues hermanos, si puede, 21, 24, hermana, 2, Lucas 2. 2, sí. Versículo 2. Ya. Amén. ¿Qué número? Capítulo 2, versículo 21. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Sigo? 1:26 ahora. Sí, es El Y capítulo le 1, había- capítulo 1. Ese no, el 26, capítulo 1. Ojalá. Lucas 1, 20 y versículo 26. Pero está acá. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Amén, que me lo he traído más. Vamos a comenzar una parte que dice, el nombre de Jesús fue Emanuel, que significa Dios con nosotros. Mire, hermano, todas estas señales que muestra Dios para poderse identificar con nosotros, le pusieron el nombre de Emanuel, que en latín significa Dios con nosotros. Como podemos ver, pues hermanos, aquí la Biblia nos habla por qué la encarnación de Dios en Cristo Jesús fue necesaria e importante para la vida de la humanidad. Primeramente porque para que comprendiéramos el amor de Dios. Segundo, para obtener la salvación, por eso Dios se encarnó. Y tercero, para ver a Dios. Porque fue nuestro Salvador y a través de Jesús fue que nos trajo la salvación. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para reconciliar a Dios con el mundo. En el Antiguo Testamento recordemos, pues hermanos, que el Señor se revelaba por una gran columna, dice, de una nube en el día, y por el fuego en las noches el Señor se manifestaba. Asimismo también se revelaba a su pueblo a través de los profetas y de los jueces. Ya en el Nuevo Testamento, pues, el Señor se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Poco se sabe, pues, hermanos, en el Evangelio de Lucas del nacimiento de Jesús, igualmente en los otros evangelios. Pero sí es digno de mencionar la encarnación. Encarnación significa, pues, proviene del latín in y car, que significa carne. Por eso se llama encarnación. Es el hecho de asumir un cuerpo de carne. Asimismo es el hecho por el cual Jesús se revistió voluntariamente de un cuerpo y de una naturaleza humana, o sea, un cuerpo humano completo, hermanos. Podemos ver, pues, hermanos, que la encarnación es el punto culminante, dice la palabra, de las revelaciones y manifestaciones, dice la palabra, provenientes de Dios. Y asimismo, el verbo era con Dios. Ahí vamos a ver, abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan 1:1. Lea, hermano, San Juan 1:1. Dios le bendiga.
Pásenlo. Buenos días. Sí, Buenos días, hermano José. Dios lo bendiga. adelante, María. San Juan 1:1. El Evangelio de San Juan, no Juan, sino. Pase usted. Capítulo Amén. 1, versículo 1. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la Amén. luz de los Hermano, ahora el hombres. 1:14. Para poder comprender. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ahora como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hasta ahí vamos, hermano. Amén. Como podemos ver, pues, hermano, la reencarnación es el hecho de asumir un cuerpo de carne. Leyó la hermana que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aquí es donde se unen las dos naturalezas, pues, hermano, en esta encarnación, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Cristo, en Él fueron unidas esas dos naturalezas, en quien habita la plenitud de la deidad, pues, hermano, como nos muestra la palabra del Señor en Colosenses 2:9. Para lo cual Él nos hace renacer, sabemos a través de Primera de Pedro 1:3, nos hace renacer con una esperanza viva por la resurrección, como hemos dicho anteriormente, para que nosotros tengamos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, que está reservada en los cielos para nosotros, guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que Dios nos otorga a través de su gracia, para ser manifestada, dice esto en un tiempo postrero, nos habla el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos, dice, de nuestro entendimiento. Tenemos que ser sobrios, como muchas veces cuando tomamos la palabra decimos, sé sobrios y esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermano. Aleluya. Él tiene que ser manifestado y va a llegar la redención con Jesús tan esperada por Israel. Es así, pues, hermano, como llega la redención al pueblo de Israel tan esperada. Así tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nuestras vidas, por lo tanto debemos de obedecer sus mandamientos para que esa herencia recaiga sobre nosotros. Aquí dice, pues, hermanos, que Jesús era un joven fuera de serie, Lucas 4:14. Un solo versículo. Amén. 4:14. Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amén. 19. El ministerio de Dios. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Dios. Como podemos ver, pues, hermanos, Jesucristo también fue un joven extraordinario. Él comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Tenía hambre por la palabra de Dios.
tenía conciencia de su filiación, o sea, su relación. En el templo supo que él era hijo de Dios. Tenía conciencia de su visión a la cual le había encomendado Dios en la tierra. Vivía en obediencia a sus padres terrenales. Vayamos a San Juan 1:14, hermanos. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria a Dios. Como podemos observar, pues, hermanos, aquí hay un desacuerdo, hay mucha controversia acerca de este misterio que fue oposición en los primeros años de la iglesia cristiana, el hecho de la doctrina de la encarnación. Así podemos manifestar también como en Isaías 9:6 menciona que María concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y también en Mateo 1:23, Isaías, su nombre será Dios fuerte, príncipe de paz, admirable consejero. Como podemos ver, pues, hermanos, tenemos nosotros que comprender la verdad de Dios hecho hombre. Vamos a ir a esta parte casi ya final, hermanos. En la encarnación fue el mismo Dios que se manifestó en la tierra para restaurar nuestra comunión con Él mismo. Porque nos gloriamos ahora en Dios por intermedio del Señor Jesucristo. Por eso nos gloriamos nosotros ahora. ¿De quién hemos recibido la reconciliación? Como habla la palabra en Romanos 5:11. La unión de estas dos naturalezas, pues, es un misterio, hermanos. Así como hay el misterio de la Santísima Trinidad. Y cuántos misterios acerca de la vida de Dios y del Señor Jesucristo, que tenemos que por fe verla con los ojos de nuestra fe, creer. Como dice el principio de la fe en el libro de los Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera. El Señor, Dios es espíritu, pero Él vino para que conociéramos su gran amor que tiene por nosotros, porque Dios es amor, hermano, no nos olvidemos. El Señor se encarnó en Jesucristo para dar a conocer su inmenso amor a la humanidad. Asimismo, traernos la salvación. Y tercero, para conocer a Dios, porque al ver a Jesucristo estamos viendo a Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Un Dios, pues, lleno de gracia y de verdad. Es el mismo Dios entre nosotros. Y así, solamente con los ojos de la fe podemos comprender. Por eso, esta encarnación, pues, representa un acontecimiento trascendental y fundamental en la historia de la humanidad, en la que tenemos que creer por fe, porque este misterio de la Santísima Trinidad, de la encarnación, escapa a nuestro entendimiento humano. No podemos comprenderlo solamente a través de la fe. Y eso es lo que significa, pues, hermanos, que tenemos nosotros que aceptar, comprender la verdad de Dios hecho hombre, porque fue el Dios mismo que se hizo hombre a través del cuerpo de Jesús, como hemos manifestado anteriormente. Fue el que adquirió un cuerpo, una carne en las dos naturalezas, pero nunca dejó de ser Dios, siempre siguió siendo Dios Él. Como podemos ver, pues, hermano, por todo lo expuesto, de una manera simple acerca de la encarnación de Dios, se establece que Dios se reencarnó en la figura de Jesucristo y que Él es el Verbo, como dice el Evangelio de San Juan,
El verbo se hizo carne y el verbo es Dios. En consecuencia, son los que representan la deidad. Un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la deidad. Amén, gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra expuesta. Grábala en nuestras mentes y corazones, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tus mandamientos, como dices ahí en el Evangelio de San Juan, para que podamos recibir tu bendición y ser llamados hijos de Dios. Para que podamos tener esa herencia, Señor, incorruptible que se habló al principio de esta predicación, Señor, esa herencia incorruptible, esa herencia incontaminada, Padre, por el poder de Dios, Señor, en nuestras vidas, sabiendo que la obediencia, Señor, hacia ti conlleva una gran bendición, Padre Santo, para todos los que te obedecen, Padre, porque hemos reconocido y renacido en una esperanza viva, Padre, por la resurrección de Jesucristo, Padre Santo. Y tú eres nuestra esperanza, Señor, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz, nuestro admirable consejero, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén. Un aplauso a Jesucristo.